Admirado por su postura contraria a la clase dirigente financiado por la red Rockefeller con la intención de destruir el sistema de libre mercado. Los principales valedores de Nader son la Ford Foundation y la Fiel Foundation, ambos conectados a través del Council on Foreign Relations en adelante CFR. Según un artículo del Business Week reimpreso en el Boletín del Congreso del 10 de marzo de 1971, John D. Rockefeller IV es consejero de nadie. Con todo su dinero, los Rockefellers han conseguido el control de los medios de comunicación. La opinión pública ya no es un problema para ellos. Con el control de la opinión pública, a su vez, han conseguido las riendas de la política. Controlando la política, tienen a sus pies a la nación entera. Durante casi 40 años, según David Rockefeller, el Washington Post, el New York Times, el Times Magazine y otros prestigiosos medios corporativos han acudido a nuestros encuentros y respetado su promesa de discreción. Habría sido imposible para nosotros desarrollar un plan para el mundo si hubiéramos estado sometidos a la luz de la opinión pública durante todos estos años. Añadió, pero gracias a ellos ahora el mundo es más sofisticado y está más preparado para un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual junto con los principales banqueros es preferible a las ansias de autodeterminación nacional de los siglos pasados. Algunos de los periodistas invitados a las reuniones del club son Juan Luis Cebrián del grupo Prisa, participante habitual, Arthur Sulzberger, editor del New York Times y miembro del CFR, Peter Higgins, presentador y editor del programa de la ABC, World News Tony, y Thomas L. Friedman, columnista del New York Times, ganador del premio Pulitzer y miembro del CFR y de la Comisión Trilateral. El Club Bilderberg usa los principales grupos de comunicación para crear una opinión que respalde sus objetivos. Así difunde noticias que influyen tanto en el mundo político como en el ciudadano de a pie. La industria de los medios de comunicación totalmente controlada difunde la propaganda. Las corporaciones públicas intentan mantener en secreto la lista de participantes en las reuniones del club y la prensa privada casi no informa del evento. Microsoft, AT&T, Bechtel, Cisco, Compaq y PricewaterhouseCoopers no tienen nada que temer de la prensa, no importa que Microsoft y la NBC codirijan la cadena de cable MSNBC. De hecho, entre los invitados más frecuentes a las reuniones Bilderberg se encuentra Anthony Ryder de Kinnebet Ryder Inc., la segunda cadena de periódicos más importante de Estados Unidos que controla publicaciones como el Detroit Free Press, el Miami Herald y el Philadelphia Inquirer. En su edición de agosto-septiembre de 1993, la prestigiosa revista holandesa Exposure publicó un artículo sobre el férreo control existente sobre cierto tipo de información que establecen las tres y más prestigiosas cadenas de televisión de Estados Unidos, la NBC, la CBS y la ABC. Las tres sugirieron a partir de la RCA, lo que quiere decir que la política social decidida por el Tavistock parte de la idea de que las masas pueden ser manipuladas. Estas organizaciones e instituciones que teóricamente compiten las unas con las otras y que tienen una independencia que asegura que los estadounidenses reciban informaciones no sesgadas, están en realidad ligadas a través de incontables empresas y entidades financieras. Se trata de una maraña casi imposible de desenredar. ¿Qué sucedería si el pueblo estadounidense supiese que las tres televisiones más importantes del país transmiten un lavado de cerebro diseñado por el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas y transmitido por el MI6, el Instituto de Inteligencia más sofisticado del mundo? El artículo de la revista Exposure se apoya en el trabajo de Ustaz Mujiz, tenaz investigador de lo que se ha venido a llamar Nuevo Orden Mundial, New World Order. La NBC es propiedad de la General Electric, GE, una de las corporaciones más grandes del mundo con una larga historia de actividad antisindical. GE es a su vez uno de los más importantes donantes de fondos del Partido Republicano
y tiene inmensos intereses financieros en la industria armamentista y nuclear. El exdirector general de la empresa Jack Welch fue uno de los principales impulsores del traslado de las plantas americanas a países de bajo costo como China y México. La NBC es una empresa subsidiaria de la RCA, un conglomerado de empresas de comunicación. En el comité director de la RCA se halla Thorlov Bradach, presidente de Atlantic Refill y miembro de la OTAN, de World Wildlife Fund, del Club de Roma, del Instituto Aspen de Estudios Humanísticos y del CFR. Bradach es también presidente de la NBC. La función más importante de la RCA es el servicio que le proporciona la inteligencia británica. Es importante saber que la dirección de la RCA está compuesta por importantes personalidades del poder angloamericano que pertenecen a otras organizaciones como la OTAN, el Club de Roma, el CFR, la Comisión Trilateral, la Masonería, la Mesa Redonda, el Club Bilderberg, etc. Cabe destacar que David Sarnoff se fue a Londres al mismo tiempo que Sir William Stephenson se trasladaba al edificio de la RCA de Nueva York. Entre los directores de la NBC nombrados en el artículo Spurs de Mullis estaban John Brademans, CFR, Club Bilderberg, un director de la Fundación Rockefeller, Peter G. Peterson, CFR, ejecutivo de Kuhn, Loeb y Cook, Rothschild y secretario de Comercio de Estados Unidos. Robert Sittig, director de la RCA y del First City Bancorp, identificado en una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos. Como banco perteneciente al Rothschild, Thomas O. Paine, presidente de Northrop Grumman, el gran contratista del Ministerio de Defensa estadounidense y director del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres. Donald Smythe, director de dos compañías Morgan Metropolitan Life US Steel. Thornton Bradshaw, director de la RCA, director de la Rockefeller Brothers Fund, Atlantic Refill Oil y el Instituto Aspen de Estudios Humanísticos, estos últimos dirigidos por un miembro del Club Rovelli o Anderson. Claramente el comité ejecutivo de la NBC tiene una considerable influencia en los Rockefeller Rothschild Morgan, principal eje y promotor del plan de nuevo orden mundial. La ABC es propiedad de la Disney Corp, que fabrica productos en países del tercer mundo pagando salarios de miseria en condiciones de trabajo atroces. Posee 152 canales de televisión. El Chase Manhattan Bank controla el 6.7% de la ABC, suficiente para ejercer su control. Aunque se trata de un porcentaje menor, es más que suficiente para censurar y presionar sobre los contenidos de la cadena. El Chase, a través de su departamento de crédito, controla el 14% de la CBS y el 4.5% de la RCA, en vez de tres cadenas de televisión llamadas BC, CBS y ABC. Lo que en realidad tenemos es la Rockefeller Broadcasting Company, Rockefeller Broadcasting System y el Rockefeller Broadcasting Consortium. La CBS es propiedad de Viacom y tiene unos 200 canales de televisión y 255 emisoras de radio afiliadas. Este enorme conglomerado de empresas de comunicación posee, entre otros, a la MTV, Showtime, Nickelodeon, BHI, TNN, CMT, Paramount Pictures y Blockbuster Inc., 39 canales de televisión y 184 emisoras de radio. William Paley fue formado en técnicas de lavado de cerebro de masas por el Instituto Tavistock en Inglaterra antes de concedérselo al mando de la CBS. La expansión financiera de la tercera cadena de televisión, la CBS, fue supervisada durante mucho tiempo por Brown Brothers, Harriman y su socio senior Prescott Bush, director de la CBS. El comité ejecutivo de la CBS incluía al presidente William S. Paley, comité Los 300, Harold Brown, CFR, director ejecutivo de la Comisión Trilateral y exsecretario de Defensa de Estados Unidos, y del director de Manufactures Hanover Bank, Rothschild Newton de Maynard, CFR, director de la Corporación Rand, y entre otras. La Fundación
Dixley, estrechamente vinculada al Instituto Tavistock, especialistas en lavado de cerebro, y al Club Bilderberg. El último expresidente de la CBS fue el Dr. Frank Stanton, CFR, que también es miembro del Consejo de Administración de la Fundación Rockefeller y de la institución Carnegie. Conviene saber que las familias Rothschild y Rockefeller son las familias líderes en el férreo control sobre las comunicaciones y responden directamente ante Bilderberg. Según James Tucker, los Bilderberg están convencidos de que la opinión pública siempre sigue los pasos de los individuos influyentes. Los miembros del grupo prefieren trabajar a través de un número reducido de personas de confianza y no a través de grandes campañas de publicidad. La Fox News Channel, una de las 5 grandes, es propiedad de Rupert Murdoch, propietario de una parte significativa de los principales medios de comunicación del mundo. Su red tiene vínculos estrechos con el Partido Republicano y entre sus equilibrados y justos analistas se encuentra Newt Gingrich, el portavoz del Partido Republicano estadounidense. Es evidente que las 5 redes de medios de comunicación están estrechamente relacionadas con Bilderberg, el CFR y la Comisión Trilateral. ¿Cómo se puede afirmar entonces que las 5 grandes televisiones de Norteamérica, de donde la mayoría de los ciudadanos obtienen la información, son independientes? Objetivos del Club Bilderberg. El Club Bilderberg anda en busca de una era del posnacionalismo, ese momento en que ya no haya países, solo regiones y valores universales, es decir, solo una economía universal, un gobierno universal designado, no elegido, y una religión universal. Para asegurarse ese objetivo, los miembros del Club Bilderberg abogan por un enfoque más técnico y menos conocimiento por parte del público. Esto reduce las probabilidades de que la población se entere del plan global de los amos mundiales y organice una resistencia organizada. Su objetivo final es el control de absolutamente todo en el mundo, en todos los sentidos de la palabra. Actúan como si fueran Dios en la tierra. Entre sus planes figura establecer un solo gobierno planetario con un único mercado globalizado, con un solo ejército y una única moneda regulada por un banco mundial, una iglesia universal que canalizará a la gente hacia los deseos del nuevo orden mundial. El resto de religiones serán destruidas, unos servicios internacionales que completarán la destrucción de cualquier identidad nacional a través de su subversión desde el interior. Solo se permitirá que florezcan los valores universales, el control de toda la humanidad a través de medios de manipulación mental. Este plan está descrito en el libro Technotronic, era tecnotrónica, de Zbigniew Brzezinski, miembro del club. En el nuevo orden mundial no habrá clase media, solo sirvientes y gobernantes. Una sociedad postindustrial de crecimiento cero que acabará con la industrialización y la producción de energía eléctrica nuclear, excepto para las industrias de los ordenadores y servicios. Las industrias canadienses y estadounidenses que quedan serán exportadas a países pobres como Bolivia, Perú, Ecuador, Nicaragua, etc., en los que existe mano de obra barata. Se hará realidad entonces uno de los principales objetivos del TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El crecimiento cero es necesario para destruir los vestigios de prosperidad y dividir a la sociedad en propietarios y esclavos. Cuando hay prosperidad hay progreso, lo cual hace mucho más difícil la represión. Cabe incluir en ello la despoblación de las grandes ciudades según el experimento llevado a cabo en Camboya por Pol Pot. Los planes genocidas de Pot fueron diseñados en Estados Unidos por una de las instituciones hermanas de Bilderberg, el Club de Roma. La muerte de 4.000 millones de personas, a las que Henry Kissinger y David Rockefeller llaman bromeando estómagos inservibles por medio de las guerras, el hambre y las enfermedades. Esto sucederá hacia el año 2050. De los 2.000 millones de personas restantes, 500 millones pertenecerán a las razas chinas y japonesa, que se salvarán gracias a su característica capacidad para obedecer a la autoridad. Eso es lo que afirma John Coleman en su libro Conspiration
Hierarchy, The Story of the Community of 300. El Dr. Coleman es un funcionario de inteligencia retirado que descubrió un informe encargado por el Comité de los 300 a Cyrus Vane sobre cómo llevar a cabo el genocidio. Según la investigación de Coleman, el informe fue titulado Global 2000 Report, aprobado por el presidente Carter en nombre del gobierno de Estados Unidos y refrendado por Edwin Muskie, secretario de Estado. Según este informe, la población de Estados Unidos se verá reducida a 100 millones hacia el 2050. Crisis artificial para mantener a la gente en un perpetuo estado de desequilibrio físico, mental y emocional. Confundirán y desmoralizarán a la población para evitar que decidan su propio destino, hasta el extremo de que la gente tendrá demasiadas posibilidades de elección, lo que hará lugar a una gran apatía a escala masiva, un férreo control sobre la educación con el propósito de destruirla. Una de las razones de la existencia de la Unión Europea y la futura Unión Americana y Asiática es el control de la educación para aborregar a la gente. Aunque no resulte increíble, estos esfuerzos ya están dando buenos frutos. La juventud hoy ignora por completo la historia, las libertades individuales y el significado del mismo concepto de libertad. Para los globalizadores es mucho más fácil luchar contra unos oponentes sin principios. El control de la política externa e interna de Estados Unidos, cosa ya conseguida a través del gobierno de Bush, Canadá, controlada por Inglaterra y Europa a través de la Unión Europea. Una ONU más poderosa que se convierta finalmente en un gobierno mundial. Una de las medidas que conducirán a ello es la creación del impuesto directo sobre el ciudadano mundial. La expansión del TLCAN, Tratado Libre Comercio de América del Norte, por todo el hemisferio occidental como preludio de la creación de una Unión Americana similar a la Unión Europea, una Corte Internacional de Justicia con un solo sistema legal, un estado del bienestar socialista donde se recompensará a los esclavos obedientes y se exterminará a los inconformistas. Bilderberg y la Guerra de las Malvinas. El Club Bilderberg tiene ya el poder y la influencia necesarios para imponer su política en cualquier nación del planeta, es decir, controla el presidente de los Estados Unidos al primer ministro de Canadá, a los principales medios de comunicación del mundo libre, a los políticos, financieros y periodistas más importantes, a los bancos centrales de los principales países, a la Reserva Federal de los Estados Unidos y su suministro de dinero, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial de las Naciones Unidas, y destruyan a cualquiera, grande o pequeño, que se oponga a sus planes de construir un nuevo orden mundial. Como demostraré con numerosos ejemplos que ponen la piel de gallina, Jan Ronson escribió un libro titulado Adventures with Extremist Picador 2001, en el que describe cómo durante la Guerra de las Malvinas el gobierno británico pidió que se aplicaran sanciones internacionales contra Argentina, pero se encontró con una dura oposición. En un encuentro Bilderberg en Sandefjord, Noruega, David Owen, miembro del Parlamento británico, pronunció un encendido discurso a favor de las mismas. Ese discurso torció muchas voluntades. Estoy seguro de que muchos ministros de Asuntos Exteriores volvieron a sus países para transmitir el mensaje de Owen. Por supuesto, las sanciones llegaron. La hermosa historia de la cooperación internacional entre países es simplemente una falsedad. La realidad es mucho más macabra, con muchos muertos desparramados en el camino de los universalistas. La Guerra de las Malvinas, un conflicto totalmente manufacturado entre una nación agresora, la dictadura de Argentina, y un país amante de la libertad, Gran Bretaña, dio al nuevo orden mundial la oportunidad de mostrar su impresionante arsenal y así advertir a cualquier nación de las consecuencias de no someterse totalmente. El sometimiento del gobierno argentino, seguido del caos económico y político de la nación, estuvo planeado por Kissinger Associates en asociación con Lord Carrington, según confirman mis propias fuentes de investigación. En este caso, uno de los principales agentes del MI6, convertido ahora en un cruzado antinuevo orden mundial. La operación argentina fue diseñada por el Instituto Aspen de Colorado, que a su vez está controlado por los Rockefeller. Si la caída del Shah de Irán tuvo que ver con el comercio de drogas en la Guerra de las Malvinas, en el asunto tenía que ver con la energía nuclear y el necesario
Objetivo de los Bilderberg de conseguir el crecimiento cero. El objetivo del club es desindustrializar al mundo mediante la supresión del desarrollo científico, empezando por Estados Unidos. Por eso no le convienen los experimentos sobre fusión como posible fuente de energía nuclear. Como dice otra vez John Coleman en Community of 300, el desarrollo de una fuente de energía como la fusión nuclear no interesa, ya que echaría por la borda el argumento de los recursos naturales limitados. Esta fuente de energía debidamente empleada podría crear recursos naturales ilimitados a partir de sustancias ordinarias. El beneficio para la humanidad rebasa la comprensión del público. ¿Por qué los pseudodefensores del medio ambiente financiados por las multinacionales odian tanto la energía nuclear? Porque las centrales de energía nuclear podrían producir electricidad abundante y barata, lo cual es clave para sacar a los países del tercer mundo de la pobreza. Coleman explica que los países del tercer mundo se independizarán gradualmente de Estados Unidos, ya que no necesitarán ayuda externa. Esto les permitiría afirmar su soberanía. Menor ayuda externa significa menor control externo de los recursos naturales de un país y mayor independencia de su pueblo. La idea de que los países se manejen por sí mismos simplemente les revuelve el estómago a todos los miembros del club y a sus adelanteres. Los Bilderberg vieron que sus planes de crecimiento cero post-industrial se iban a pique y decidieron dar una lección ejemplar a Argentina y los demás países latinoamericanos. Debían olvidarse de cualquier idea de nacionalismo, independencia e integridad soberana. La elección de Argentina no fue casual, se trata del país más rico de Sudamérica y proporcionaba tecnología nuclear a México, lo cual disgustaba a los miembros del club. La guerra de las Malvinas acabó con esa colaboración. Sin duda, es mucho mejor tener a México como fuente de mano de obra barata que como un interlocutor comercial al mismo nivel. Debido al constante bombardeo de propaganda negativa, pocos estadounidenses se dan cuenta de que Latinoamérica es un mercado potencial muy importante para Estados Unidos. Allí pueden vender de todo, desde tecnología a bienes industriales pesados, como John Coleman afirma indignado, actividades que dan trabajo a miles de estadounidenses y que inyectan dólares a todo tipo de empresas. Otras intervenciones del Club sobre Política Internacional. Bilderberg propuso y decidió establecer relaciones formales con China antes de que Nixon lo hiciera. En un encuentro en Saltsjöbaden, Suecia, en 1973, el club accedió a incrementar el precio del petróleo en $12 el barril, un 350% de aumento sobre su precio anterior. La idea era crear el caos económico en Estados Unidos y Europa Occidental para ser más receptivos a esos países. En 1983 el club consiguió el compromiso secreto por parte del ultraconservador presidente Reagan de transferir 50.000 millones de dólares de dinero de los contribuyentes americanos a los países comunistas y del tercer mundo a través de sus conductos preferidos. El Fondo Monetario Internacional IBM. Ese compromiso fue llevado a cabo y conocido como el Plan Brady. El Plan Brady se puso en marcha en 1987 como resultado de la reunión celebrada en París para tratar el problema de la crisis de la deuda externa de los países latinoamericanos. En dicha reunión se decidió condonar un porcentaje importante de la cantidad adecuada y establecer nuevos plazos y tipos de interés más favorables para que los países latinoamericanos pudieran cumplir con los compromisos adquiridos. La crisis desencadenada en 1985 fue el resultado de las políticas económicas emprendidas por las dictaduras militares latinoamericanas en las décadas anteriores. Estas políticas se basaron en la industrialización sustitutiva de importaciones ISIL, una estrategia en la que trataron de promover empresas nacionales a base de elevados aranceles, créditos ventajosos para adquirir tecnología y materias primas en el exterior, cuando no las compraban directamente los propios gobiernos y demás. Todo ello dio lugar a industrias nacionales poco eficientes, muy endeudadas e incapaces de exportar para pagar sus deudas, lo que creó un círculo vicioso de más
y más endeudamiento en dólares que quebró cuando empezaron a subir los tipos de interés en Estados Unidos. El Plan Brady fue la solución para evitar la quiebra real de Latinoamérica con todas sus consecuencias como colorario de todo ello. Los bancos estadounidenses abandonaron la región y no volvieron hasta más de 10 años después, tras constatar que los bancos españoles, asumiendo muchos riesgos, empezaban a hacer negocio en la zona. La economía y la política latinoamericanas estaban normalizándose. Bilderberg decidió también echar a Margaret Thatcher como primera ministra británica porque se opuso a entregar la soberanía de Inglaterra al supraestado europeo diseñado por el club. Y con incredulidad veíamos cómo su propio partido la aniquiló a favor de uno de sus perros falderos, John Mahar. En 1985 se les ordenó a los ministros del Club Bilderberg que apoyaran por todo lo alto la iniciativa estratégica de defensa Guerra de las Galaxias, antes incluso de que llegara a ser la política oficial del gobierno americano, con el fundamento de que proporcionaría a los amos del mundo un potencial de ganancias sin límite. En su encuentro en 1990 en Glen Cleave, Nueva York, decidieron que debían subirse los impuestos para pagar la deuda a los banqueros internacionales. Bilderberg ordenó al presidente George Bush que incrementase los impuestos en 1990 y contempló cómo éste firmaba el acuerdo presupuestario de subida de impuestos que le haría perder las elecciones. En la reunión de 1992 el grupo debatió la posibilidad de condicionar al público para aceptar la idea del ejército de la ONU que podría, utilizando la fuerza, imponer su voluntad en las cuestiones internas de cualquier estado. La venta multimillonaria de la eléctrica Ontario Hydro, cuyo propietario era el gobierno canadiense, se debatió por primera vez en la reunión de Bilderberg en King City, Toronto, en 1996. Poco tiempo después, Ontario Hydro se dividió en 5 empresas independientes y se privatizó. Durante y después de la conferencia de Bilderberg de 1996 se decidió reelegir a Bill Clinton como presidente de Estados Unidos porque era una marioneta más útil que Bob Dole. Este último fue además investigado por financiación ilegal de su campaña electoral. En relación con Kosovo, los miembros del Club Bilderberg decidieron la formación de un Estado albanés independiente y el desmembramiento de Yugoslavia, con la entrega de su provincia más septentrional a Hungría, para crear un nuevo mapa que asegurase la continuidad del conflicto. La reconstrucción, valorada en miles de millones de dólares, correría a cargo de los impuestos occidentales. Filtraciones sobre el encuentro del año 2004 revelan que la guerra en Irak fue propuesta hasta marzo de 2003. Todos los periódicos del mundo esperaban el ataque para el verano de 2002. La OTAN dio carta blanca a Rusia para bombardear Chechenia en 1999, tal y como informó en 1998. En 1999, Kelvin Clare, miembro del Parlamento, Martin S. Feinstein, presidente del Consejo Nacional de Investigación Económica, Stanley Fischer, subdirector del Fondo Monetario Internacional, Otmar Issing, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, y Jean-Claude Trichet, gobernador del Banco de Francia, debatieron sobre la dolarización como paso posterior a la moneda única europea. Se planeó la formación de un bloque asiático bajo liderazgo de Japón. Se establecería una moneda única en libre comercio y una unión política parecida a la de la Unión Europea. Se planeó la formación de la Unión Americana similar a la Unión Europea. Se planificó la división de Canadá para 1997, pero la inesperada investigación del periódico Toronto Star, el rotativo más importante de Canadá durante el encuentro de 1996 en King City, obligó a las globalizadoras a responder en su plan para 2007. El club sancionó económicamente a Austria por organizar unas elecciones democráticas en las que resultaba ganador el Partido Nacionalista de George Haider. Humillación de Ronald Reagan por parte del Club Bilderberg. Los que pensaron que la América conservadora y tradicional había ganado las elecciones de 1980 no podían imaginarse lo equivocados que estaban. Todos los cargos de importancia en la administración Reagan estaban ocupados por fabianistas recomendados por la Heritage Foundation de Bilderberg Rockefeller.
En 1981, Peter Vickers Hall, el principal fabianista de Estados Unidos y miembro del Instituto Tavistock, pronunció un ilustrador discurso en Washington que expondremos con detalle en el capítulo 2, en el predice el hundimiento de la economía e industria norteamericanas. Existen dos Norteaméricas. Una es una sociedad industrial que procede del siglo XIX y la otra una sociedad postindustrial en crecimiento que en algunos casos está construida con los fragmentos de la antigua Norteamérica. La crisis entre estos dos mundos producirá en la próxima década una catástrofe económica y social. Estos dos mundos se hallan en oposición y no pueden coexistir. Al final la sociedad postindustrial borrará del mapa a la otra. Uno no puede dejar de preguntarse cómo es posible que una persona como Vickers puede haber estado tan cerca de la presidencia de los Estados Unidos. La única respuesta es que alguien puso en la Casa Blanca a un obediente Reagan con la expectativa de que siguiese sus órdenes. Anthony Waldeward, miembro del Parlamento británico y del Comité de los 300, le dijo a los participantes en la Internacional Socialista de Washington el 8 de diciembre de 1980: podéis prosperar con el desplome del sistema de préstamos de Volcker, director de la Reserva Federal. Si informáis traducción, laváis el cerebro a Reagan sobre el tema. Como anécdota, Ronald Reagan prometió destituir a Volcker si era reelegido. Después lo obligaron a comerse sus palabras para sorpresa de los conservadores. Bilderberg impuso una vez más a su hombre. En su libro Conspiration Hierarchy, The Story of the Committee of 300, el Dr. John Coleman escribe que los consejos de Vickers aplicados a la administración Reagan fueron los responsables del derrumbe de las industrias bancaria y empresarial. Coleman añade que Milton Friedman, un economista americano defensor del laissez-faire capitalista, sinónimo de la economía de mercado más estricta, revivió los planes del club para desindustrializar Norteamérica, usando la presidencia de Reagan para acelerar la caída de la industria del acero y después la de la construcción y el automóvil. Así pues, los caradeados principios de Reagan pertenecen a los que le pagan. Cuando en 1966 consiguió por primera vez la nominación republicana como candidato a gobernador de California, Ronald Reagan, el más conservador entre los conservadores, se distanció de la ala dura y puso a la gente de Rockefeller como sus consejeros. Es totalmente aterrador pensar que los miembros del Club Bilderberg son una fuerza omnipotente, ya que no tienen oposición. Después de ser destronada Lady Thatcher, le confesó a Jim Tucker de la revista de Spotlight que ella consideraba que ser denunciada por el club era todo un tributo, porque ni Gran Bretaña ni ningún otro país debería entregar su soberanía. Sin embargo, se puede decir que Lady Thatcher tiene suerte de seguir con vida. No se puede decir lo mismo del destino de Aldo Moro, primer ministro italiano, o de Ali Bhutto, presidente de Pakistán, como veremos a continuación. El asesinato de Aldo Moro. En 1982, John Coleman, un exfuncionario de inteligencia con acceso a las más altas esferas del poder, demostró que el primer ministro italiano Aldo Moro, miembro leal del Partido Democristiano, que se oponía al crecimiento cero y a las reducciones de población planeadas para su país, fue asesinado por órdenes del grupo masón P2, con el objetivo de alinear Italia al Club de Roma y al Bilderberg. El país transpino debía ser desindustrializado y ver reducida su población. Coleman afirma en su libro que los globalizadores querían usar Italia para desestabilizar Oriente Medio. Su principal objetivo, los planes de Moro para estabilizar Italia a través del pleno empleo y la paz industrial y política, habrían reforzado la oposición católica al comunismo y hecho mucho más difícil la desestabilización de Oriente Medio. Coleman describe en su libro con mucho detalle aquella secuencia de eventos que paralizaron a la nación italiana, como Moro fue secuestrado por las Brigadas Rojas en la primavera de 1978 a plena luz del día para después ser brutalmente tiroteado junto a sus guardaespaldas. El 10 de noviembre de 1982, Corrado
Guerzoni, un buen amigo del primer ministro asesinado, declaró en el juicio que Moro había sido amenazado por un agente del Royal Institute for International Affairs, RILA, miembro también del club, mientras esa persona todavía era secretario de Estado de Estados Unidos. Coleman explica también cómo en el juicio a los miembros de las Brigadas Rojas, varios de ellos declararon que sabían que importantes personalidades de Estados Unidos se hallaban implicadas en el complot para matar a Moro. En junio y julio de 1982, la viuda de Aldo Moro declaró que el asesinato de su marido se produjo tras unas amenazas llevadas a cabo por una figura de la política americana de alto rango. Cuando el juez le preguntó en qué consistía la amenaza, la señora Eleanora Moro repitió la misma frase que Guerzoni atribuye a Kinzinger en su testimonio: o abandonas tu línea política o lo pagarás con tu vida. En una de las páginas más escalofriantes de su libro, Coleman escribe lo siguiente: el juez le preguntó a Guerzoni si podía identificar a la persona de la que hablaba la señora Moro. Guerzoni contestó que se trataba de Henry Kinzinger, como ya había declarado. ¿Por qué querría un diplomático estadounidense de alto rango amenazar a un político de una nación independiente europea? La respuesta es que obviamente Kinzinger no estaba representando los intereses de Estados Unidos, sino que actuaba siguiendo instrucciones recibidas por parte del grupo Bilderberg. El testimonio de Guerzoni, potencialmente dañino para las relaciones entre Estados Unidos e Italia, fue instantáneamente emitido en toda Europa Occidental el mismo 10 de noviembre de 1982. Katharine Graham, directora del Washington Post, y C.L. Sulzberger del New York Times recibieron instrucciones de la Fundación Rockefeller para suprimir esa información en todo Estados Unidos. Ninguna televisión estimó que la noticia mereciera la atención del público, aun cuando Kinzinger era acusado de unos crímenes gravísimos, como veremos en el capítulo 2 sobre el CFR. Todo esto no debe sorprendernos. Las noticias que los estadounidenses obtienen de la televisión, los periódicos y la radio están controladas por el entramado Bilderberg-CFR. El 17 de diciembre de 1981, el general del ejército de Estados Unidos, James Le Dossier, el oficial de más alto rango del cuartel general de la OTAN en Verona, Italia, fue secuestrado por terroristas de las Brigadas Rojas. El 28 de enero de 1982 fue liberado por un equipo de carabineros de élite de una prisión popular de Padua. Dossier tiene órdenes de no revelar lo que sucedió. Si se decidiese hablar, sin duda sufriría el mismo destino que el primer ministro. Asesinato de Ali Bhutto, Pakistán. Aldo Moro no fue el único líder que sufrió en sus carnes la ira de los Bilderberg. Según John Coleman, Kinzinger también amenazó a Ali Bhutto, presidente de Pakistán. Por lo que respecta al orden mundial, el crimen de Bhutto era mucho más serio que el de Moro. Bhutto quería desarrollar armas nucleares como arma disuasoria contra las continuas agresiones israelíes en Oriente Medio. Bhutto fue asesinado judicialmente en 1979, escribe Coleman, por el representante del CFR en el país, el general Ziaul-ul-Haq. Bhutto fue condenado por jueces de un alto tribunal formado mayoritariamente por pujabis abiertamente hostiles a él, especialmente el responsable de justicia, Mahbubi Mukhtar. Bhutto fue condenado a la horca, aun cuando el veredicto de la Corte Suprema fue de 4 a favor de la horca y a 3 a favor de la absolución inmediata. Más aún, fue la primera vez que se hacía efectiva una sentencia de muerte con un veredicto dividido, y menos aún uno como este, que ganó por una justísima mayoría. Mohammad Asghar Khan, antiguo comandante en jefe de Fuerzas del Aire de Pakistán, escribió el 4 de abril de 2002 en un periódico pakistaní llamado Dan: fue improcedente que, a pesar de las apelaciones de la práctica totalidad de los jefes de Estado de los países islámicos, fuese ejecutado, a quien debería haberse colgado es al presidente actual de Conferencia Islámica. Sin duda debió de haber alguna compulsión irrefrenable que lo llevó a dar ese paso sin precedentes. Me pregunto cuál fue esa compulsión. La investigación del Dr. Coleman mostró años más tarde que Ul-Haq pagó con su vida por intervenir en la guerra con Afganistán. Su Hércules C-130 fue golpeado por ondas eléctricas de baja frecuencia ELF poco después de despegar, lo que produjo su colisión mortal. El servicio secreto turco advirtió al general Ul-Haq que no viajase en avión.
El general invitó a un grupo de funcionarios americanos, entre los que se encontraba el general brigadier Herbert Watson, para que le acompañasen como seguro de vida. En el libro de Coleman, Terror in the Skies, 1989, se explica gráficamente lo que ocurrió en los fatales segundos que precedieron al accidente. Poco antes de que el C-130 de Ui-Haq despegara de una base militar de Pakistán, se vio un sospechoso camión en las inmediaciones del hangar del C-130. La torre de control advirtió a la base, pero ya era tarde. El avión ya estaba en el aire y el camión había desaparecido. Unos minutos más tarde, el avión hizo un rizo hasta que dio en el suelo, para explotar acto seguido en una inmensa bola de fuego. No se explica que le pueda suceder algo así a un avión de estas características. La investigación conjunta llevada a cabo por Pakistán y Estados Unidos reveló que no había habido ningún error mecánico o de estructura, ni tampoco fallo humano. Rizar el rizo es una maniobra común en los casos del ataque por ELF. Bhutto fue asesinado porque si su programa de energía nuclear hubiera tenido éxito, Pakistán se habría convertido en pocos años en un estado industrializado moderno. Las ambiciones nacionalistas de Bhutto eran una amenaza directa a la política de crecimiento cero propugnada por Bilderberg. El Shah de Irán. Otro caso que necesita un análisis en perspectiva es la caída del Shah de Irán, el advenimiento del Ayatollah Khomeini y sus estudiantes del Islam, y el secuestro de los ciudadanos estadounidenses en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. La realidad es muy diferente a la ficción que nos contó la prensa estadounidense controlada por el CFR Bilderberg. De hecho, Khomeini fue una creación de la Sexta División de Inteligencia Militar Británica, popularmente conocida como MI6. Las fuentes de Coleman fueron de inestimable ayuda para desvelar la secuencia de acontecimientos que condujeron a que el Shah fuera primero depuesto y después eliminado por el gobierno de Estados Unidos. Cuando finalizó la investigación, la respuesta fue la más predecible. Todo había sido por causa de las drogas. El Shah había restringido el lucrativo comercio británico de opio iraní. Según Coleman, cuando el Shah se hizo con el poder en Irán, la cifra de adictos al opio heroína en el país era de 1 millón. En el curso de su investigación, Coleman descubrió que después de que Khomeini ocupara la embajada americana en Teherán, el presidente Reagan no interrumpió la venta de armas a Irán, aun cuando los rehenes estadounidenses se consumían en cautividad. ¿Por qué? La respuesta es del todo lógica: porque el comercio de drogas, más concretamente opio, si Estados Unidos hubiese cerrado el grifo en las AMLAs, Khomeini hubiese acabado con el monopolio británico del comercio de opio en su país. Según las estadísticas de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, la producción de opio de Irán en 1984 excedía de 650 toneladas al año. Como resultado de la ambivalente actitud de Khomeini, la producción y el consumo de opio se elevó de manera exponencial hasta llegar a los 2 millones de adictos. En su libro What Really Happened in Iran, lo que sucedió realmente en Irán, Coleman detalló cómo el comercio de armas con Irán fue acordado por Cyrus Vane, empleado del Club Bilderberg, y el Dr. Hashemi, estrechamente vinculado al servicio secreto de los Estados Unidos. La Fuerza Aérea estadounidense empezó de inmediato un suministro de armas que no cesó ni siquiera durante la parte álgida de la crisis de los rehenes. El ejército americano enviaba la mercancía desde sus almacenes en Alemania, aunque también hubo envíos desde Estados Unidos que repostaban en las Azores. Este es un buen ejemplo del poder del gobierno en la sombra, una entidad que trasciende fronteras, regiones, culturas y leyes. La única ley es la del nuevo orden mundial. El presidente Carter, demócrata, y el presidente Reagan, conservador, siguieron los dictámenes del poderoso Club Bilderberg. Si hubiesen desobedecido, habrían sufrido, como veremos a continuación, consecuencias similares a las que se cernieron sobre dos presidentes, Kennedy demócrata y Nixon conservador. En lo que respecta a la política y las finanzas, el periodista Jim Tucker es categórico sobre el hecho de que Bilderberg se halla en lo más alto de la pirámide. Es el ojo de todo lo que ve, encargado de construir un nuevo orden mundial. Este sistema de gobierno único que se mueve en las sombras emplea un lenguaje florido que habla de la aldea global, pero solo pretende poner en manos de unos pocos todo el poder político y económico del mundo.
Debe sorprendernos entonces que el nuevo orden mundial intente con tanto ahínco eliminar todas y cada una de las constituciones existentes sobre la Tierra. El nuevo orden mundial y el Watergate. Como veremos a continuación, en el caso de Watergate hay una tremenda confusión de identidades y la justicia brilla por su ausencia. La verdad detrás del asunto nunca ha sido revelada porque los culpables son los mismos que causaron la caída del Shah, la guerra de las Malvinas, la muerte de Aldo Moro y la de Ali Bhutto. Nixon no hizo un uso ilegítimo de sus poderes como presidente. Al contrario de lo que siempre ha afirmado el Washington Post, no hubo ninguna evidencia de que Nixon abusase de su poder. Si cometió algún crimen fue no defender la Constitución de los Estados Unidos de América tal y como juró en la ceremonia de posesión de su cargo. Para ello hubiese tenido que proceder contra Catherine Meyer Graham, directora de Washington Post, y contra Ben Bradley, editor jefe por conspiración e insurrección. En su libro Conspiration Hercules, The Story of Committee of 300, John Coleman, funcionario de inteligencia con acceso a los documentos más confidenciales del mundo, como ya he dicho, afirma que Catherine Graham asesinó a su marido Philip L. Graham, un suceso clasificado oficialmente como suicidio por el FBI. El hecho de que una acusación tan grave como esa no fuese jamás contestada en los tribunales, especialmente en un país tan litigante como Estados Unidos, es prueba suficiente de que Catherine Graham, miembro del Club Bilderberg, del CFR y de la Comisión Trilateral, además de multimillonaria, era consciente de que no hubiese podido convencer nunca a un jurado compuesto por la sucia masa que tanto desprecia a los globalizadores de que John Coleman la había difamado. Según fuentes presentes en las reuniones de Bilderberg durante la década de 1970, el papel de Washington Post era mantener la atención sobre Nixon con una revelación después de otra y engendrar un clima de desconfianza pública hacia el presidente, aun cuando no hubiese ni un ápice de evidencia que apoye tales acusaciones. En el caso Watergate muestra el inmenso poder que tiene la prensa o los que lo controlan los medios de comunicación estadounidenses, es decir, el CFR del que ampliaremos en el capítulo 2. La fabricada crisis del Watergate hirió de muerte a la oficina de la presidencia y asaltó a las instituciones sobre las que se levanta la República de los Estados Unidos. Todo ello debidamente planificado por los miembros del club y el nuevo orden mundial. Una norteamericana fuerte e independiente, con un jefe de Estado incorruptible, hubiese hecho irrealizables los planes del nuevo orden mundial de conquistarlo todo. Otros traidores fueron Morton H. Halperin, miembro del senior del CFR Brookings Institute y director del Consejo de Planificación Política para la Seguridad Nacional, institución a favor del orden mundial. Daniel Ellsberg, autor de Los papeles del Pentágono, véase más adelante para más detalles, y David Young, jefe de los famosos fontaneros del gobierno, agentes que trabajaban para la Unidad de Investigaciones Especiales de la Casa Blanca creado por Nixon, esto es por Kinzinger con dinero de Pennzoil y otros socios de George Bush. Después de hacerse público el escándalo, Nixon fue obligado a dimitir por causa de unas grabaciones en las que hablaba de frustrar las investigaciones del Watergate. Fue David Young que trabajó para Rockefeller y fue designado por Kinzinger, quien hizo las grabaciones que fueron reveladas por Butterworth. El vínculo de la Casa Blanca con el servicio secreto dirigido por Kinzinger. Asimismo hay que incluir a James McCord, exagente de la CIA y del FBI, director de seguridad del Comité para la Reelección del presidente Nixon, responsable de dejar accidentalmente la tristemente famosa cinta magnetofónica en una puerta del edificio Watergate que alertó a una guardia de seguridad. McCord fue detenido la noche del robo junto con otros cuantos hombres. Fue condenado por 6 cargos. Más tarde escribiría una carta a John L. Sirica, el juez del caso Watergate, afirmando que se había cometido perjurio. Las alegaciones de McCord de que la Casa Blanca sabía del allanamiento y que intentó esconderlo fueron cruciales para que las investigaciones siguiesen adelante. También Joseph Califano, consejero legal de la Convención Nacional Demócrata y uno de los lacayos de la reina de Inglaterra de mayor poder en Estados Unidos, así como también el célebre profesor Noam Chomsky del IPS, Instituto de Estudios Políticos, pues uno de los principales objetivos del IPS, diseñado por el Instituto Tavistock,
era extender los ideales del socialismo nihilista de izquierdas como movimiento base en Estados Unidos, a fin de crear caos y malestar, y los funcionarios de la CIA que fueron a la vivienda de McCord, espía del Watergate, para quemar todos los documentos. El Watergate demuestra una vez más que el Club Bilderberg ejerce un control total sobre Estados Unidos. Los dos nombres que faltan de la lista son los más viles traidores de Estados Unidos, culpables de la más alta sedición. Uno de ellos es el general Alexander Haig, este militar arribista y trepador que no ha dirigido a un solo soldado en el campo de batalla, ha tenido la carrera más meteórica de toda la historia militar de Estados Unidos, dejando atrás a más de 400 generales de diferentes países de la OTAN y Estados Unidos, todo gracias a los servicios prestados a un gobierno paralelo e invisible que lo ha convertido en general de 4 estrellas. Haig es el producto de la mesa redonda, un grupo paralelo al de Bilderberg en su Tavistock Institute, Sinister and Deadly, el primer libro en hablar sobre los siniestros planes del principal instituto de lavado de cerebro del mundo. John Coleman desvela los acuerdos secretos entre el gobierno invisible, los políticos estadounidenses y la prensa sometida. Coleman escribe: Haig fue encontrado por el miembro de la mesa redonda Joseph Califano, uno de los estadounidenses en quien más confía su majestad la reina de Inglaterra. Califano, consejero legal de la Convención Nacional Demócrata, había entrevistado en realidad a Alfred Baldwin, uno de los espías de Watergate, un mes antes de que el allanamiento de las oficinas demócratas en el Hotel Watergate tuviese lugar. Califano fue lo suficientemente estúpido para escribir un memorándum sobre su entrevista con Baldwin, en la que proporcionaba información sobre McCord, otro de los espías, y por qué éste había seleccionado a Baldwin para entrar en el equipo. Aún más dañino, el memorándum de Califano contenía todos los detalles sobre las transcripciones de las grabaciones entre Nixon y el comité de reelección, todo ello antes de que ocurriese el allanamiento. Coleman concluye que Califano debería haber sido acusado por crímenes federales, pero en vez de ello salió ileso de toda su actividad criminal. En 1983 le llegaron a Coleman unos manuales secretos del Instituto Tavistock en los que se detallaba la metodología usada para destruir al presidente Richard Nixon. De ahí salió el libro de Tavistock Institute, Britain's Control of Policy. Coleman explica que la manera en la que el presidente Nixon fue primero aislado, rodeado de traidores y después confundido, seguía al pie de la letra el método Tavistock de obtener el control de una persona desarrollada por el Dr. Kurt Lewin, el principal teórico del instituto. La caída del presidente Richard Nixon es un caso de manual de la metodología de Lewin. La descripción de ese proceso que Coleman encontró en estos manuales secretos decía: una de las principales técnicas para romper la moral a través de una estrategia de terror consiste en mantener a la persona confusa acerca de lo que quiere y lo que puede esperar de las circunstancias. Además, si se le aplican medidas disciplinarias severas y promesas de buen trato al mismo tiempo, junto con noticias contradictorias, la estructura cognitiva de la situación se vuelve todavía más confusa. El sujeto ya no sabe qué plan lo lleva hacia su objetivo o lo aleja de él. Bajo estas condiciones, incluso las personas con unos objetivos muy definidos y dispuestos a correr riesgos se paralizan por los conflictos internos que sufren acerca de lo que se debe hacer. Así de exitosas eran las tácticas del terror y el lavado de cerebro de Tavistock, y así pudo eliminar a todo un presidente de Estados Unidos. Además, los estadounidenses empezaron a creer todas las mentiras, distorsiones y pruebas falsas de los conspiradores, cuando de hecho el Watergate fue una mentira diabólica de principio a fin. Nixon y sus dos ayudantes más cercanos, Haldeman y Ehrlichman, ignoraban absolutamente lo que estaba sucediendo. No eran rivales a la altura de la fuerza combinada del Club Bilderberg, el RILA y el Instituto Tavistock, bajo la dirección de la inteligencia británica, el MI6, y por lo tanto la familia del Real británica. El MI6 es el aparato de inteligencia que protege a la corona británica. Su presupuesto anual es secreto y se mueve alrededor de los 350 o 500 millones de dólares. Es significativo que el Parlamento británico no tenga jurisdicción sobre el MI6. Haldeman y Ehrlichman estaban completamente superados. Por ejemplo,
Ni siquiera sabían que David Young, graduado en Oxford y empleado de Kissinger a través de organizaciones como el Milbank Tweet, estaba trabajando en los sótanos de la Casa Blanca supervisando filtraciones. La confesión de James McCord al jefe Joel Sirica debería haber advertido a Nixon de que lo estaban golpeando desde dentro, pero un confundido y paralizado Nixon respondió perfectamente al plan trazado por el Instituto Tavistock para romper la moral de una persona siguiendo una estrategia de terror. El general Hyde, al que se le dio un curso rápido en el Tavistock, jugó un papel fundamental en la estrategia de confusión y lavado de cerebro del presidente Nixon, y en efecto fue Kissinger quien dirigió la Casa Blanca durante ese periodo. El valiente reportaje del Washington Post no fue más que una completa mentira preparada por las fuerzas del nuevo orden mundial. La legendaria fuente Garganta Profunda no era sino el mismo Hyde, al equipo de periodistas Woodward y Bernstein, ambos miembros del CFR, les fueron dando toda la información que publicaban. No hubo ninguna investigación ni ningún encuentro secreto. El Washington Post, un importante miembro del comité director del Club Bilderberg, el propio club y el comité de los 300, presionaron a Nixon siguiendo a pies juntillas el manual del Instituto Tavistock. Coleman escribe que por la insistencia del RILA, Hyde se hizo con el control del gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca. Aquí una nota dice que en junio de 2005, el antiguo funcionario del FBI, Mark Feld, de 91 años y mentor del periodista Bob Woodward, ha revelado ser el verdadero Garganta Profunda. Se trata, sin embargo, de un montaje. Seguimos. Después del golpe de Estado de abril de 1973, Hyde colocó en los 100 puestos más importantes de Washington a hombres del Instituto Brookings, del Institute of Police Studies y del CFR, quienes como él mismo estaban a las órdenes de un poder extranjero, es decir, a las órdenes de aquellos que habían impuesto los intereses del orden mundial global sobre los Estados Unidos de América. La humillación de Nixon fue una lección y una advertencia para el futuro presidente de Estados Unidos para que se le quitase de la cabeza que no podía desafiar el gobierno mundial en la sombra. Kennedy fue brutalmente asesinado por la misma razón a la vista de todo el pueblo americano. Pero John Coleman y Lyndon LaRouche, este último candidato demócrata a la presidencia en el pasado y editor de la excelente Objective Intelligence Rate, EIR, llevaron a cabo su propia investigación sobre el Watergate y los papeles del Pentágono y llegaron a la misma conclusión. El propósito de la humillación quedó mucho más claro en el episodio de los papeles del Pentágono y la subsiguiente designación del Schlesinger en la Comisión de la Energía Atómica dentro de la administración Nixon, cuyo objetivo era detener el desarrollo de la energía atómica. El lector ya habrá deducido que todo ello eran factores claves para la desindustrialización de Estados Unidos, tal y como planeaba el Club Bilderberg. El Club de Roma y el Comité de los 300, John Coleman, allá en Conspiration Heretics, The Story of the Committee of 300, que en ese punto se halla el inicio generador de la recesión-depresión de 1991, que le ha costado el empleo a 30 millones de estadounidenses. Según las fuentes de inteligencia de Coleman, en la primavera de 1970, William M.C. Dennon del FBI fue a ver al principal encargado de la seguridad de RAND, el Instituto de Lavado de Cerebro de Estados Unidos, Richard Betts, para advertirle que Daniel Ellsberg había aparentemente sacado de RAND estudios sobre Vietnam que esta institución había llevado a cabo. En posteriores encuentros con el Dr. Henry Rowan, director del RAND y mejor amigo de Ellsberg, cosa que no sabía del FBI, este le dijo a Betts y Dennon que estaba en marcha una investigación del Departamento de Defensa y que por ello recomendaba que el FBI dejase investigar a Ellsberg. De hecho, Coleman había descubierto que no había ninguna investigación en marcha. Ellsberg siguió manteniendo su capacidad operativa en RAND y continuó copiando documentos sobre la guerra de Vietnam hasta que estalló todo el asunto de los papeles del Pentágono, lo cual golpeó duramente los cimientos de la administración Nixon.